¿Qué tal? Es la séptima entrega de En Coyuntura. Estamos con Cecilia Blume. Cecilia, gracias por recibirnos. Gracias a ti, César, y gracias a todos los que leen y escuchan la ley. Muy bien. Pues Cecilia es magíster en políticas públicas, ha sido profesora de Derecho Empresarial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ha integrado además el Consejo Directivo, el Consultivo de la Maestría en Gestión Pública en ESAN. Actualmente dirige CB Consult y estamos con ella para repasar el marco de referencia que ha provocado la reintroducción en nuestro país de las reglas sobre los delitos de acaparamiento y abuso de posición en dominio, dos textos que han sido aprobados por el Congreso, aunque todavía no promulgados por el Ejecutivo. El entorno en el que se presenta esta discusión está fuertemente marcado por discusiones sobre el nivel de precios que cogieron las mascarillas, por ejemplo, en marzo de este año, o cuestiones más graves como el incremento en boticas de los precios de medicamentos hasta 12 veces, la escasez de pruebas rápidas, la escasez de oxígeno, los respiradores, los espacios de infraestructura en camas y camas UCI, el desabastecimiento relativo o la falta de medicamentos para el cáncer, para pacientes renales, psiquiátricos, para condiciones prenatales y últimamente una discusión muy intensa sobre los precios que las clínicas han puesto en el mercado para personas que pierden por exceso de cobertura o por exceso de necesidad de cobertura los respaldos de las compañías de seguros en el tratamiento del COVID. Eh, Hay entonces una cuestión que discutir sobre el entorno en el que funcionan las reglas del mercado durante esta cuarentena. Cecilia, ¿cómo ves este marco? Se está discutiendo mucho en nuestro medio si incluso en las condiciones actuales debe respetarse, debe manejarse o debemos apoyar la estructuración de la economía en una regla fuerte de libre mercado o tenemos que generar formas de intervención desde el Estado. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, antes que nada, quiero comenzar a dar un marco general, porque las situaciones, la coyuntura a veces nos desborda y hace que se tomen decisiones que no son buenas a largo plazo. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros vivimos en una democracia. Una democracia es un conjunto de reglas que lo que van a hacer es permitirnos vivir en comunidad. Y esas reglas son reglas que pasan por la elección de nuestras autoridades, la dación de nuestras normas legales y que muchas de ellas no son respetadas en este momento. Esta democracia baja a una elaboración de políticas públicas. Estas políticas públicas son las que responden a las necesidades que tenemos durante la vida de los países. En este momento estamos en un problema que es una pandemia que nadie conocía, no solamente en el Perú, sino en ningún lugar del mundo. Y por lo tanto, se están desnudando algunas de nuestras carencias, pero sobre todo nos estamos poniendo en un reto como sociedad para resolver estos problemas. Así las cosas, todos los días se dan montones de normas legales, los abogados estamos sobrepasados, ya no sabemos qué norma legal aplicar, a veces los ministros en un tuit o en un comunicado cambian una regla por otra, ahorita estamos, no sabemos, en cuarentena porque ya podemos ir a los centros comerciales y a los conglomerados, se suponía que antes solamente podíamos ir a los mercados, a las farmacias de los bancos, pero sin ninguna norma legal ahora se ha permitido que tú vayas a otros lugares. Entonces, acá hay un primer tema, que tenemos esta cantidad de normas legales que nos regulan en un estado de emergencia, que es un estado sui generis, y un estado que viene regulado por la Constitución, pero no viene regulado como una emergencia sanitaria. Por lo tanto, todo lo que nosotros los abogados conocemos como estado de emergencia no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria. Sí tiene que ver con la restricción de las libertades, pero no tiene que ver con la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Saltan sobre la mesa nuestras carencias y nuestras deficiencias. La primera de ellas, obviamente, tiene que ver con el campo sanitario y la segunda, que no es menor, con el campo de la educación. Pero nos vamos a dedicar ahora a hablar sobre el campo sanitario y a los precios dentro del campo sanitario. A mí personalmente me parece que siempre olvidamos que nosotros no vivimos en una economía de mercado. Nuestra constitución, que es nuestra ley fundamental, habla de una economía social de mercado. Y la economía social de mercado, vis a vis la economía de mercado, la que los diferencia es el enfoque en la persona, en el ser humano. Y por lo tanto, eso es lo que nos estamos olvidando ahora cuando queremos cambiar la Constitución. No, la Constitución está perfecta. La Constitución habla de una economía social de mercado.
Lo que pasa es que sobre la mesa, y visto desde el punto de vista de los políticos, están muchos pescando a río revuelto en posiciones ideológicas, que a mí me parece que en una situación como la actual deben dejarse de lado. En este momento lo que tenemos es que ayudar a la pandemia a que hayan varias cosas. Primero, lo que no tenemos, no lo tenemos y tenemos que comprarlo, tenemos que conseguirlo. ¿Eso cómo lo compramos? Con una intervención del Estado para que se compre mejor. No puede ser que los ventiladores que han llegado al Perú sean los ventiladores donados por los empresarios y el Estado no haya podido traer ventiladores hasta el día de hoy porque los que trajo estaban malogrados, estaban malogrados, no eran lo que queríamos, lo tuvieron que devolver. Entonces, son los empresarios los que han aportado con 100 respiradores. Ahora bien, tenemos el tema de las mascarillas. ¿Y qué ha pasado ahí? Una mascarilla que te costaba nada ha comenzado a subir el precio. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es hacer negocio. Además, tienes que pensar que nos han quitado la libertad de trabajo. Por lo tanto, la gente se está, lo que nosotros decimos en el Perú, recurseando. ¿Cómo te recurseas? Comienzas a pensar qué se necesita para la pandemia. Necesitas pediluvios, entonces la gente hace pediluvios. Uno comenzó a 10 soles, ahora es de 40, de 50, de 60. Igualito pasa con la mascarilla. ¿Qué es lo que nos está pasando? El Estado no está usando lo que tiene. El Estado tiene un poder de negociación gigantesco que no lo está usando. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos. ¿Por qué el Perú tiene unos medicamentos tan y tan altos? Porque el Estado no le importa, él no hace absolutamente nada sino hablar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos buscar en otros países. Los españoles, por ejemplo, ¿qué tienen? Tienen una gran seguridad social, entonces lo que hacen es, la seguridad social se sienta todos los años con el fabricante, digamos, de aspirinas, y le dice, yo te voy a comprar a ti tantos millones de aspirinas. ¿A qué precio me lo dejas? A tanto. Ese precio, que es fruto del libre mercado y de la negociación de las partes, se fija para todas las farmacias y para todas las personas en España. ¿Por qué no se hace eso en Perú? Porque no se quiere. Y no se quiere en muchos casos, sobre todo en el caso de los medicamentos, porque hay mucho dinero debajo de la mesa y muchos intereses creados, y hablemos las cosas como son. En el caso de las compras públicas, esto se da todos los días. Yo tengo más o menos 10 años escribiendo sobre que se haga una central única de compras y no se hace, porque a la gente no le importa que se haga. A la gente que negocia con esos puntos. Y el Estado no hace nada, deja las cosas pasar. Esto se repercute en toda la economía del país y repercute en que tenemos un Congreso que es bien populista y que lo que quiere es tener réditos para que en las elecciones de abril sus partidarios puedan salir electos. Entonces estamos en la peor de las tormentas. Y creo que con esto he llegado a la primera etapa. Sí, en realidad, además rompes un esquema que creo se ha binarizado innecesariamente. Tu comentario deja completamente en claro que esto no es tan sencillo como estar a favor o en contra del control de precios, sino que en una situación de esta complejidad hay una serie de otras herramientas. Mencionaste la posibilidad de negociar precios que entonces se fijan en el mercado, otra serie de herramientas que podrían permitir que el Estado intervenga en esas zonas ácidas que están impregnadas por los efectos directos de la pandemia. Entonces no se trata aquí de discutir, si te estoy siguiendo bien, entre el libre mercado o el intervencionismo. Se trata de reconocer el valor normativo de una situación de emergencia que, como también has dicho, ni siquiera está en el plan constitucional claramente establecida como una situación diferenciada respecto a nuestros estados de emergencia regulares, ¿no? Es así, entonces hay más opciones que el simple esquema binario de intervenimos o liberalizamos. Mira, hay muchas más opciones y tenemos que ser mucho más inteligentes porque lo que nosotros tenemos que hacer es solucionarle la vida a los peruanos. Acá nosotros no nos tenemos que pelear entre un populista, uno de izquierda, uno de derecha, por amor de Dios. O sea, eso ya pasó. Acá lo que tenemos que tener es una solución que pase por ayudar a las personas de la mejor manera posible y no llevarte de encuentro un marco constitucional que ha funcionado y que funciona en un momento que no sea un momento de pandemia. En este momento la respuesta está en las políticas públicas de nuevo. ¿Y cuáles son las políticas públicas? Oye, estamos en un estado de emergencia de salud, sanitaria. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué necesita la gente? La gente necesita poder curarse. De nada te sirve tener medicamentos si no tienes acceso a ellos. Para esto tienes que poder usar tu seguro. Si no tienes un seguro privado, tienes un seguro estatal, que puede ser el salud o puede ser el SIS. En todos los casos, por ejemplo, en los casos de salud o en los casos del SIS, todos lo pagamos con nuestros impuestos. O sea, acá no hay un cuento de que esto sale del Estado, no, esto sale de nuestros impuestos.
de nuestros impuestos se cubre esto y a mí me parece muy bien. A mí me da gusto pagar impuestos para que la gente se pueda curar. Yo personalmente no uso la seguridad social, algún día probablemente lo usaré, pero no la uso, pero la pago todos los meses. Y siempre pienso en la gente que dice que normalmente pagan por cosas que no usan. A mí no me importa, porque yo pienso que dentro de los ciudadanos tenemos que ser solidarios y el principio de solidaridad es muy importante. Quiero rescatar el principio de economía social de mercado. Esto no es una economía de mercado, es una economía social de mercado y quiero rescatar los instrumentos que hay en otros países del mundo. No se trata de decir, por ejemplo, que España ha tomado las UCIs, que me parece muy bien para el caso español, ha tomado las UCIs, pero las paga. ¿Y cuánto las paga? Y creo que el Ejecutivo está un poco lento en respuestas. Yo quisiera sugerir que el comando COVID de Pilar Macetti, eh, que Pilar es una persona con la que yo he trabajado cuando fue ministra, fuera de que es mi neuróloga también, es una persona muy activa, dé una respuesta. Si no, yo me permito llamar a los empresarios. Los empresarios tienen que decir, y el Estado tiene que caminar del lado de los empresarios, de las ONGs, de la sociedad civil, que yo nunca sé quién es, pero alguien habrá. Pero en cualquier caso, acá se trata de sacar al país adelante, acá se trata de que la gente no se siga muriendo, y acá no puedes decir, oye, si no tienes plata, pues no vayas a una clínica. Eso no es admisible. Tú acá tienes que curarte y curarte con plata pública si es que no tienes plata privada. Si tú tienes plata privada y tienes un seguro, pues te cubre tu seguro. Y si no, te tiene que cubrir el Estado porque acá estamos en una pandemia, en una emergencia de salud, en una emergencia sanitaria que tiene que ser pagada por el Estado. Y eso es mejor que dar bonos y que dar muchas cosas. Tiene que cubrirte la salud. Pero para eso tenemos que dejar de pelear derecha, izquierda, yo que digo, el otro. No, no, eso no suma, eso resta. Hay un rol no de fiscalizar, es un rol de sacar las cosas adelante, de trabajar de la mano, de hermanar, de apoyar, de meter el hombro, como se dice. No puede ser que el Congreso esté llamando a comisiones investigadoras por reactiva. Reactiva es un plan que está tratando de hacer que las empresas no dejen de pagar, no rompan la cadena productiva. Es un plan con mucho esfuerzo que viene desde el Ministerio de Economía. No puede ser que ahora la Contraloría esté tratando de investigar. Entonces, ¿qué reactiva 2 va a haber? ¿A quién le van a dar dinero? Ahora le echan toda la culpa a los bancos. Claro, porque como el gobierno no es culpable de nada, le echan la culpa a los bancos. Normalmente las culpas son compartidas y eso lo sabemos todos los que hemos tenido culpa de alguna cosa. Pero realmente no es momento de buscar culpas, es momento de sacar a los peruanos adelante. Y yo creo que con normas de corto plazo, con sesgos populistas, sean estas de derecha, sean estos de izquierda, no vamos a sacar nada. La Constitución nuestra funciona bien, funciona la norma, estaba viendo ahora que hay un proyecto de ley para prohibir el monopolio y a mí me parece de loco. Nosotros tenemos bien claro regulado en la Constitución el monopolio y tenemos prohibida el abuso y posesión de dominio y tenemos a un INDECOPI que actúa en esos casos. Entonces, dejemos lo que ha funcionado bien, no nos aprovechemos de la pandemia y más bien apoyemos ahí donde tenemos que apoyar, en los casos en los que hay que trabajar de la mano, ejecutivo, legislativo y también el Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué hace el Congreso que no define que los presos salgan, ¿no?, del hacinamiento en el que viven por un tema médico? ¿Qué hace que no obliga a que hayan grilletes para que las cárceles puedan salir? ¿Por qué hay 30 peruanos con grilletes delincuentes y no hay 3.000 o 30.000? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué está atracado? ¿A quién le conviene que esto no suceda? Entonces, por favor, que cada uno actúe lo que pueda, pero para meter el hombro. Este no es momento de críticas, no es momento de sacarnos los ojos, es momento de, sí, cambiar políticas que no han funcionado, pero es momento de meter el hombro, porque acá nadie sabía lo que iba a pasar, me parece a mí. De hecho, dos de los temas que has marcado suponen la necesidad de desentrampar acciones en curso. Sacar, por ejemplo, del entrampamiento el proyecto de billetes electrónicos. Son dos cosas que están en la mesa, pero que están entrampadas. Ahora, Cecilia, hemos aprendido en el Perú a tratar los estados de emergencia con una experiencia dolorosa, que fue la experiencia del terrorismo de los años 80. Y tú has marcado muy claramente que esto, que es una emergencia pero sanitaria, tiene reglas propias y entre ellas están estas formas de intervención urgente sobre áreas de la economía
que no están sujetas al intercambio, sino a la necesidad de resolver los problemas de la emergencia. ¿Tú dirías que la cláusula del Estado social o la cláusula de la economía social de mercado es suficiente desde el punto de vista de la Constitución para respaldar este tipo de intervenciones urgentes que el Ejecutivo claramente necesita hacer para terminar de paliar los efectos de esta cuarentena, de esta pandemia? Mira, César, te puedes agarrar de la economía social de mercado y te puedes agarrar de los derechos, del derecho a la salud, de los derechos fundamentales de las personas. Te puedes agarrar de varias cosas dentro de la Constitución. Los abogados somos expertos de colgarnos de normas y tenemos la norma tenemos la norma que decreta la emergencia de salud y la emergencia sanitaria. Entonces, tenemos ahí decretos de urgencia, tenemos decretos supremos, tenemos de dónde agarrarnos. Lo que tenemos es que hacer, tenemos que dejar de hablar y tenemos que pasar a hacer. Yo veo por todos lados la gente sin trabajo. Los chicos más jóvenes son los que más han perdido su trabajo. ¿Cuál es el país que le espera? Tú tienes un hijo, ya no es adolescente, es un hijo joven. Yo tengo 2 hijos. ¿Qué país les vamos a dejarnos si no pueden ni siquiera tener trabajo? Entonces, tenemos que pensar y ser bastante más serios en esto. Yo creo que el Congreso tiene que hacer un rol de acompañamiento. No podemos tener un Congreso que sigue discutiendo quién se agarra los gastos de instalación cuando vive en Lima. No podemos seguir discutiendo en un Congreso quiénes son los buitres. No, necesitamos un Congreso que construya. Necesitamos un Congreso que no se realmente, que no, te iba a decir que no se siente, quiero decir algo más bonito, que no deje de cumplir su juramento. Los congresistas han jurado cumplir la Constitución y la ley, y no cumplen la ley cuando intervienen en los contratos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con el tema de los peajes? Tenemos de nuevo unos procedimientos ante el CIADI como el que acabamos de perder por 230 millones de la Municipalidad de Lima. Que la Municipalidad de Lima no es una entelequia, es nuestro bolsillo, el tuyo y el mío, cuando pagamos 30% de impuestos a final del año todos los marzos. Los que nos lleva a trabajar, a los que pagamos impuestos 3 meses para el Estado. A mí eso no me importa, porque creo en la solidaridad y los impuestos están basados en la solidaridad. Pero sí me importa que ese dinero no sea bien utilizado. Por ejemplo, consiguiendo las vacunas que tanto necesitamos hoy día en el país. Muchas gracias, Cecilia. Tres, entonces, ideas fundamentales: romper los ejes binarios para poder entrar en este proceso de frente abierta y con todos y con todas. La segunda, desentrampar esos asuntos que están en la cartera de negociaciones y de acuerdos por implementar. Y la tercera, fundamental, aprender a anticiparnos. No nos anticipamos para las compras de respiradores o de pruebas. Anticipémonos ahora, entonces, para estar preparados para el ciclo de vacunas. Ha sido Cecilia Blume con nosotros en la 7ª entrega de Coyuntura. Muchas gracias. Gracias a ustedes.